¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué se aprende de verdad en la asignatura de lengua en primaria? Y más importante todavía, ¿por qué se enseña como se enseña? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el currículo oficial. Nos basaremos en el documento clave, el tema 14, para desgranar su enfoque, sus objetivos y sobre todo, por qué esta asignatura es tan importante para la formación de los más pequeños. Aquí tenemos la hoja de ruta. Empezaremos por lo básico, por el alma del asunto, porque el lenguaje es una herramienta esencial. Luego veremos cómo se plantea enseñarlo, cómo se conecta con todo lo demás que se aprende, la estructura oficial del temario, su papel en otras asignaturas, y para terminar, cerraremos con una reflexión sobre su impacto global. ¡Vamos allá! Bien, entramos en materia. Antes de ponernos a hablar de temas concretos o de cómo se evalúa, es fundamental entender una cosa: la visión que tiene el currículo sobre la lengua. Y ojo, porque no la trata como una asignatura más, sino como el pilar sobre el que se construye casi todo lo demás. Y que quede claro, todo lo que vamos a contar sale de este documento oficial. O sea, es un análisis directo del marco que guía a los profes en primaria. Una etapa que el propio texto, por cierto, define como absolutamente fundamental para garantizar que la formación de los niños y niñas sea completa, sea integral. Y aquí está la idea central, sacada tal cual del documento. Lo más potente de esta frase es que nos dice que el lenguaje no es solo para pasar información, como si fuera un email. No, va mucho más allá. Es el vehículo que nos permite relacionarnos, formar parte de un grupo y, en definitiva, crecer como personas. Vale, de acuerdo. Si la lengua es tan importante, la pregunta es, ¿cómo se enfoca su enseñanza? Pues el currículo no deja esto al azar, propone un método muy concreto que se centra sobre todo en su uso práctico y en desarrollar una competencia que es clave. El gran objetivo, la estrella polar de la asignatura, es desarrollar lo que se llama la competencia en comunicación lingüística, o CCL, para abreviar. ¿Y esto qué es? Pues básicamente se trata de dar al alumnado todas las herramientas que necesita para comunicarse bien en cualquier situación de la vida, preparándolo para los retos de la sociedad actual. Y esta supercompetencia se divide, a su vez, en tres grandes áreas que lo cubren todo. Por un lado, la producción, ser capaz de crear mensajes, ya sea hablando o escribiendo. Por otro, la recepción, saber entender lo que leemos, lo que escuchamos e incluso lo que vemos en un vídeo. Y, cómo no, la interacción, conversar, debatir, colaborar con otros. Y aquí está el quid de la cuestión. La prioridad ya no es memorizar listas de verbos irregulares o reglas gramaticales que luego no se saben aplicar, no. La prioridad es el uso funcional de la lengua. ¿Y por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que saberse la teoría de memoria no te convierte en un buen comunicador. El objetivo es aprender a usar el lenguaje para hacer cosas, para pedir algo, para contar una historia, para entender las noticias, para la vida. Y todo esto se apoya en 4 pilares. Primero, no se empieza de cero, se parte de lo que cada niño o niña ya sabe. Segundo, se busca que sean protagonistas, que no se sienten simplemente a escuchar, sino que participen. Tercero, se les anima a pensar sobre el lenguaje. ¿Por qué decimos esto así, no de otra manera? Y cuarto, y esto es clave, se intenta que leer y escribir no sea sobre una obligación, sino también algo que disfruten, una fuente de placer. Muy bien, ahora vamos a ver algo muy interesante, y es que aprender lengua no es algo que se quede ahí, en esa asignatura, para nada. Su desarrollo es vital, es la base para poder adquirir todo el resto de competencias importantes que marca la ley educativa, la LOMLOE. La ley establece un total de 8 de estas competencias clave. Podríamos decir que son como el equipamiento básico que se considera imprescindible para que cualquier estudiante pueda salir adelante, no solo en los estudios, sino en la vida. Como se puede ver, la primera de la lista es la nuestra, la de comunicación lingüística. Pero lo increíble es que está conectadísima con todas las demás. De hecho, no es ninguna exageración decir que es la base sobre la que se construyen las otras 7. Pensemos un momento. ¿Cómo se puede ser competente digitalmente sin saber buscar información, entenderla y comunicarla? ¿O cómo se puede desarrollar la competencia ciudadana sin ser capaz de argumentar, de debatir, de entender al otro? Es que el lenguaje está en todas partes. Para entenderlo todavía mejor, esta competencia en comunicación lingüística se divide en 5 trocitos. No se trata solo de la gramática y el vocabulario, eso sería el componente lingüístico. También está el saber usar el lenguaje según el contexto, el componente pragmático discursivo. O entender las referencias culturales, el sociocultural. E incluso saber salir de un apuro cuando no encontramos la palabra, que es el estratégico, y por supuesto, la actitud de cada uno, el componente personal. Venga, pues ahora que tenemos la visión general, vamos a bucear en la estructura del currículo. Es decir, cómo se organiza todo este temario para asegurarse de que, al final del camino, se han desarrollado todas estas competencias.
Pues mirad, la pieza central de todo el engranaje son las llamadas competencias específicas. Hay 10 en total y son como la columna vertebral. Son las que conectan cada cosa que se hace en clase con el objetivo final, lo que se conoce como el perfil de salida del alumnado, o sea, lo que se espera que sepan y sepan hacer cuando acaben primaria. Para poder trabajar esas competencias se utilizan los saberes básicos. Que nadie se asuste, esto no es más que los contenidos de toda la vida, la literatura, la gramática, la comunicación, pero organizados de una forma mucho más práctica en estos 4 grandes bloques que vemos aquí. Y en esta tabla se ve perfectamente cómo funciona el sistema. Es que todo encaja. Cada competencia específica se alimenta de unos saberes básicos concretos. Por ejemplo, para que se reconozca la diversidad de las lenguas, se trabaja con el bloque de las lenguas y sus hablantes. Para aprender a disfrutar de un libro, se tira de la educación literaria. Como veis, no hay nada al azar. Todo está interconectado. Y la gran pregunta, ¿cómo se evalúa todo esto? Pues aquí viene algo muy interesante. Los criterios de evaluación no solo miran el resultado final, el examen o el trabajo entregado, también se valora todo el proceso, el esfuerzo, si se ha colaborado con los compañeros, cómo se han superado las dificultades. ¿Por qué? Pues porque el objetivo no es solo que se hagan buenos trabajos, sino que se desarrolle una actitud positiva hacia el aprendizaje. Como ya hemos ido diciendo, el área de lengua no es una isla, ni mucho menos. Se entiende como una especie de navaja suiza que sirve para facilitar el aprendizaje en todas, absolutamente todas, las demás asignaturas. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, en conocimiento del medio, la lengua es básica para aprender palabras nuevas como fotosíntesis y sobre todo para poder explicar un proceso de forma ordenada. Y en matemáticas, es que las mates son un lenguaje en sí mismas. Entender bien el enunciado de un problema es fundamental para poder resolverlo. Pasa lo mismo en educación artística, donde a través de canciones o pequeñas obras de teatro se aprende un montón de vocabulario y se mejora la expresión. Y bueno, la conexión con lengua extranjera es más que obvia, ¿no? Todo lo que se aprende en una ayuda directamente a la otra, enriqueciendo la capacidad de comunicarse en general. Y con esto llegamos ya al final de nuestro análisis. Después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Con qué idea nos tenemos que quedar sobre el papel que juega lengua castellana y literatura en primaria? Pues yo creo que esta frase del propio documento lo resume de una manera insuperable. El área de lengua es fundamental porque, como hemos visto, su enfoque va mucho más allá de la sintaxis y la ortografía. Es un eje que cruza todo el aprendizaje y que nos enseña a pensar, a sentir, a relacionarnos y, en definitiva, a ser ciudadanos con capacidad de crítica en un mundo que cada vez es más complejo. Y para cerrar del todo, una última reflexión que lanzo al aire. El propio currículo ya habla de la necesidad de adaptarse a un entorno digital. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. En un mundo de pantallas y mensajes instantáneos, ¿cómo evoluciona el reto de enseñar la herramienta más poderosa y más humana que tenemos, el lenguaje? Ahí queda eso.